Saludos amigos, muchas gracias por estar con nosotros en su programa Equipo Mediático. Correspondiente a la entrega de hoy, no tenemos a José Manuel Luna Valiente, representó una emergencia rápido y no pudo estar con nosotros. De manera que Cristina del Castillo y Orión Mejía intentaremos cumplir con las expectativas que cada noche ustedes se crean alrededor de este programa que reúne 15 periodistas en grupo de 3, con sus faltas muy frecuentes, por cierto, que todas las noches intercambiamos, tratamos de promover algún tipo de reflexión alrededor de los temas más importantes del país y del exterior. Que por cierto, deberíamos comenzar con la economía, Cristino. Así es. Desde hace más de 2 semanas se está promoviendo en el país un debate alrededor del siguiente planteamiento: que la economía dominicana está estancada o que la economía dominicana ha navegado en círculo o que la economía dominicana ha crecido a consecuencia del endeudamiento. Son los 3 puntos que se han puesto en boga, incluso con... Y algunos dicen que estamos al borde del colapso. Sí, el colapso es el eje transversal de eso. Todo es el colapso, ha colapsado todo. Y incluso el aspirante a la presidencia por el Partido Revolucionario Moderno ha señalado, hizo suyo un planteamiento, a mí me parece un tanto aventurero, un planteamiento de algunos economistas de lo que hablan en ucraniano, que señalan en una traducción libre de su planteamiento, de que la economía dominicana ha crecido por el endeudamiento, que no ha generado más nada, sino que es un crecimiento como en tu casa, que tú te pongas a beber whisky, con un préstamo que le hiciste al prestamista de la esquina, casi cualquiera dirán, ese es el crecimiento que tú muestras. Y ese planteamiento lo hemos nosotros refutado de manera consistente en los programas del equipo mediático, que hoy quisiéramos recrear eso, pero como lo hemos planteado, Cristino, frente a estas actitudes estrambóticas, quizás sea bueno responder con sentido común. Sentido común, si no la gente no va a entender. De tanto repetir el endeudamiento, de tanto repetir, tomaron unas declaraciones del representante del Banco Mundial, que todavía al momento que estoy hablando contigo, yo creo que fueron tomadas fuera de contexto. Al momento que estoy hablando contigo. Fue respondida por el ministro de Hacienda con argumentos muy contundentes, muy sólidos sobre el comportamiento de la economía y en particular del endeudamiento o de la deuda pública dominicana, que el propio Banco Mundial señaló digamos que en una posición de ejecutiva de su nomenclatura, dijo que el endeudamiento del país es sostenible. Y siempre todos los organismos internacionales han señalado la necesidad de que la sostenibilidad del endeudamiento o del crecimiento o de cualquiera de las variables de la economía dominicana esté sustentada en una reforma fiscal. Eso es lo que se ha dicho. Entonces yo pues te planteo a ti que reflexionemos sobre eso. Yo tengo un planteamiento que lo voy a hacer después de tu comentario, relacionado con lo simple, compararnos. Mira, yo creo que el ministro de Hacienda se refirió a 2 señalamientos específicos que hizo el representante del Banco Mundial en República Dominicana. Uno tiene que ver con la deuda, porque él estaba hablando de que República Dominicana como que debía un poco frenar o preocuparse por el nivel de endeudamiento y por el ritmo de crecimiento de la deuda, por un lado. Y después, por el otro, habló del gasto público, de la calidad del gasto público y de la necesidad de que República Dominicana se enfocara en el combate a la pobreza, sí, en los asuntos sociales. Y esos 2 aspectos fueron los que el ministro de Hacienda refutó. Primero, hablando del nivel de crecimiento de la economía, por una parte,
que ha sido el crecimiento en este primer semestre del año el más contundente, el más sólido de América Latina, por una parte, y destacando los logros del gobierno en materia social. Una reducción de la pobreza, por una parte, significativa de 1.2 millones de personas en los 5 años desde el 2013 hasta el 2017, y además de eso una disminución de lo que le llaman el coeficiente Gini, que mide el nivel de distribución de los ingresos, la repartición de los ingresos. Y entonces en esa escala que va del 1 al 0, mientras más pegado al 0, se supone que hay una mejor distribución de la riqueza. República Dominicana logró una disminución de algunas décimas. O sea, ha habido una mejoría. Y con esos datos lo que quiere precisamente señalar el ministro de Hacienda es que no es cierto que nosotros no hemos tenido logros importantes en materia de combate a la pobreza, y eso es el producto de una mejor inversión de los recursos disponibles, que él destaca que no son muchos en el caso de República Dominicana porque la presión tributaria apenas es del 14.9%, mientras el promedio en la región es del 23%. Y entonces también habla del asunto de la deuda. La deuda que él entiende que es una deuda sostenible, porque es del 39% del Producto Interno Bruto, cuando en la región el nivel de endeudamiento en promedio está por encima del 55%. O sea, República Dominicana tiene una situación en ese sentido bastante buena. Yo a eso le agregaría un dato que aportó recientemente en un trabajo muy comentado el economista Andy Draguarre, donde él decía que República Dominicana está entre los países de la región con menor nivel de crecimiento de la deuda en los últimos tiempos, o sea, en el último año. O sea, que no es verdad lo que se está diciendo, como que República Dominicana es una especie de excepción en este sentido. Y bueno, él habla también de sostenibilidad, de riesgo de deuda y los indicadores de eso, los indicadores, que es una cuestión que yo creo que es importante, porque él te dice a ti, por ejemplo, que el 88% de la deuda de la República Dominicana ha sido contratada a una tasa fija. ¿Qué significa eso? Bueno, que nosotros no somos el riesgo de un aumento de la deuda, de la carga de la deuda por el lado o como consecuencia del incremento de la tasa de interés en Estados Unidos es mucho menor que en la mayoría de los países de la región. Y te habla también del componente en moneda extranjera de la deuda, que también ha ido bajando de una manera significativa, y otros indicadores que él también sopesa para hablar, justificar o demostrar que la deuda dominicana es realmente manejable y que no hay un riesgo de un colapso como se pudiera entender a partir de ciertos planteamientos que se están haciendo, que curiosamente yo digo, ya para terminar, Orión, yo digo que es verdad lo que plantea el ministro de Hacienda, es una posición curiosa, es rara, porque en realidad lo que ha venido sosteniendo la institución que representa a este señor aquí en República Dominicana es que la deuda es manejable. E incluso el propio Fondo Monetario Internacional en sus informes así lo establece, y se destaca el esfuerzo que ha hecho República Dominicana para mejorar su gasto público, y al mismo tiempo también para combatir la pobreza y la desigualdad. Bueno, a partir de lo que tú has señalado, yo quisiera que los ciudadanos y las ciudadanas que nos privilegian con su audiencia hiciéramos un ejercicio muy sencillo. Lo primero es que en el mundo, al día de hoy, todo está hecho. Puede haber una transformación, pero es muy difícil que alguien haga algo en términos de estructura, de mecanismo, de sistema, es la expresión,
Todos los sistemas económicos están señalados en el mundo, todos, y ya no hay más nada que hacer que no sea compararse. O sea, nosotros no vamos a inventar ningún modelo económico que no haya sido previamente ya experimentado por otros países. Ninguno. Tendríamos que hacer un cambio, yo me refiero en el marco social en que vivimos. Podríamos ser más capitalistas, más socialistas, más Estado, o un Estado eso que le llaman de bienestar. Podríamos hacer muchísimas cosas. Pero yo quisiera que la gente supiera, para yo retomar este tema, el retorno de esta breve pausa, que lo primero que la sencillez cuando se va a analizar un tema marca es, aparte del diagnóstico que tú has hecho de la economía, es comparar. Si tú dices que yo estoy mal, dime con quién tú quisieras compararme un modelo dentro de mis iguales, que tú entiendas que yo debo ser. No, mira, la forma tuya, dime mira, como Manuel esto, los elementos que él tiene son aquello, esos son los elementos que tú podrías alcanzar. De eso vamos a hablar en un momentito, la comparación de la economía dominicana en el marco de las naciones que le son sus iguales, incluso de otras naciones que tienen un mayor nivel, mucho más grande su Producto Interno Bruto. Vamos a un cambio y vamos a retornar casi de inmediato. Papi, necesito que me deposite, que no me dan el cuarto. Resuelve al instante esos apuros y realiza todos tus pagos, transferencias y mucho más a través de tu banco en banreservas.com. Siempre activo y seguro para que resuelvas desde donde estés tu banco fuera del banco. Actualidad, ciencia, tecnología, pluralidad, política, deportes, cultura, economía. Diariodominicano.com, el medio de comunicación. Soy Noemi Martínez, madre soltera de 3 niñas. Vivo con mi madre y una perra que se llama Chica. Soy asistente de producción de un canal de televisión. El teleférico va a cambiar mi vida muchísimo, porque el proceso para llegar a mi trabajo, la trayectoria era muy difícil. Tenía que levantarme tempranísimo para preparar alimentos para dejar las niñas. Iba a la cama, le daba un beso. Después agarraba un motoconcho, siempre con una funda porque podía llover. Entonces después el carro público, la gente presiona a uno va muy pegado en el carro, suda. Pagaba 25 pesos de motor, 25 de carro y 20 de metro. 70 pesos para ir y 70 pesos para venir. Ahora con el teleférico lo voy a poder hacer con 40 pesos, 20 pesos para ir y 20 pesos para regresar. Me voy a ahorrar 100 pesos diarios. Con esto voy a cambiar el techo de mi casita, que es de zinc. Solo tomo el teleférico, me transfiero hacia el metro, llego a mi trabajo relajada, sin estrés y con ánimo de trabajar. Yo sé que al igual que yo, todo el dominicano estará agradecido por esta bendición, por esta esperanza que te ha traído a nuestro municipio, por esta luz que nos va a alumbrar a todo. Esto es futuro, esto es progreso. Gracias, señor presidente. Santo Domingo huela bajito. Gobierno de la República Dominicana, con la gente y para la gente. La revista diaria.com. La información y la opinión en toda su diversidad, alcance y contexto, servida con actualidad y apego a los hechos. La revista diaria.com. El digital que marca la diferencia. Muy bien, señores. La crítica o el enjuiciamiento que se hace al comportamiento de la economía dominicana está, como les dije, en 2 vertientes. La primera es que está estancado. Y cuando se dice que ha crecido, dicen, bueno, está creciendo por el elevado endeudamiento que tiene el país y que es un crecimiento económico que no genera valor agregado. Es así. Eso es lo que dice. Se ha señalado, yo creo que aquí mismo en el programa anterior hicimos algunas preguntas respecto al comportamiento de la economía para que la misma gente, los mismos ciudadanos que nos escuchan,
se la contestaran. Ahora yo quiero decirle a ustedes, bueno, si nosotros como país hemos colapsado en el plano del desempeño económico, colapsar, esa expresión se usa de manera cotidiana, e incluso se habla de que esto es una mojiganga de Estado. Sí. Bueno, y hay una degradación, y dice, bueno, estamos listos, estamos en el despeñadero. Bueno, está bien, vamos a compararnos con cualquiera de los países de América Latina. ¿Acaso estos ciudadanos que hablan en ucraniano no están siguiendo de cerca el caso de Argentina? Argentina, el peso va en picada. Ha perdido más del 50% de su valor. Ahora el Fondo Monetario Internacional creo que era en un periodo de 3 años que iba a desembolsar. Ellos le están pidiendo que sean 50.000 millones de dólares. Los 50.000 millones que lo desembolsen en un periodo de 1 año. Desembolsaron 15.000. Sí, ellos quieren que desembolsen completo. La única manera de ellos, con la promesa de poder bajar, de poder reducir a cero el déficit fiscal entre este año y el año 2019, le piden que manden los 50.000 millones. ¿Y qué están haciendo? Bueno, pusieron un impuesto bastante fuerte a las exportaciones de productos básicos, tratando de recaudar, y en el plano interno enseñaron al burro a no comer, le quitaron todos las posibilidades de que los trabajadores, la familia de escasos, de menor ingreso, pueda siquiera tener posibilidad de vivir mínimamente. Una reducción del gasto han contemplado de 16.000 millones de dólares. Y estamos hablando de que van a eliminar unos 10 ministerios. No, y sí, eso se añade a las medidas que adoptó Macri una vez se instaló en la Casa Rosada. ¿La Casa Rosada qué se llama? Sí. La Casa Rosada de Buenos que debe estar pintada ahora de negro porque está difícil. Bueno, ese es un ejemplo. Y eso que tú decías del impuesto a las exportaciones, ¿tú recuerdas que a la presidenta Cristina le hicieron una resistencia bárbara? El campo se sublevó, como ellos dicen allá, se sublevó el campo. ¿Por qué? Precisamente por el impuesto a las exportaciones, que decía Macri que eso es una barbaridad. Hubo una tremenda discusión. Y el que hoy es el presidente tenía la tesis de que eso era lo peor que se le podía ocurrir al gobierno. ¿Y qué ha tenido que hacer? Precisamente esa medida que adoptó Cristina, él la eliminó al principio de su gobierno. Que la define como malísima, pero necesaria. Mala, pero malísima, pero necesaria. ¿Cuáles naciones de América Latina uno puede decir que es, digamos que es el ejemplo a nosotros seguir? Si nosotros lo estamos haciendo más, Chile. Pero nosotros ahora mismo acaba de salir un reporte de que las exportaciones dominicanas aumentaron tanto, en el valor absoluto fueron como 3.000 millones de dólares, 3.000 y tanto, y en valor relativo como un 8 o 9%. Un incremento de más de 400 millones de dólares en lo que va de año. Entonces, eso es más del 9%. Economía abierta vinculada con la exportación, bueno, pues la economía dominicana tiene las ventanas abiertas al sector externo, tanto en ventanas tradicionales como remesas, turismo, inversión extranjera directa, ahora con la ventana de las exportaciones. Es una economía que le está ingresando, deben ingresarle cerca de 30.000 millones de dólares anuales, equivalente casi al 30% de todo su Producto Interno Bruto, el valor de su Producto Interno Bruto. Precisamente hoy, Orión, el Banco Central, el gobernador del Banco Central dio una cifra y dice que la economía dominicana creció en promedio, ese dato no es nuevo, 6.7 en enero-julio de 2018. Y este dato sí que es nuevo, 6.5 en el mes de julio. Dice que el crecimiento promedio de la economía dominicana es de 6.7 en enero-julio, el más alto de la región, y el indicador mensual de actividad económica registró un incremento de 6.5 en el mes de junio. Este dato es realmente altamente significativo. Dice,
República Dominicana pasará a ser la sexta economía en América Latina con base al PIB per cápita en paridad de poder adquisitivo. Sexta. Eso significa que República Dominicana está escalando unas 3 posiciones, según el Fondo Monetario Internacional, que ni siquiera es un dato local, sino del fondo, una medición que hizo. A través del ingreso, el ingreso per cápita en proporción al PIB. Exactamente. Dice, el país ocupa la primera posición en ingreso por turismo. Esto incluye Centroamérica, el Caribe y América del Sur. Primera posición. La segunda en remesa después de Guatemala. Segunda en inversión extranjera directa. Y la tercera en exportaciones en Centroamérica y el Caribe. Dice que la inflación acumulada al mes de agosto fue de 1.44, reservas internacionales brutas de 7.438.8 millones de dólares al 31 de agosto y 6.498 millones excluyendo los depósitos del gobierno, equivalente a 4 meses de importaciones sin considerar la zona franca. Las exportaciones totales de bienes alcanzaron, aquí está el dato, 5.434.3 millones, aumentando 421.1 millones en enero-julio 2018 con respecto al mismo periodo del año anterior. Esas son más o menos los datos que ofreció el gobernador del Banco Central. Más adelante entonces hay unos detalles ahí que nosotros pudiéramos ofrecerle a los amigos. Los hechos son tosudos. Eso que estamos señalando son datos irrebatibles. No es que uno quiera decir, lo hemos repetido muchas veces, que estamos en Noruega o Finlandia. Lo que uno quiere decir es que la economía dominicana tiene un buen desempeño y marcha bien. Claro. No estamos ni siquiera diciendo que la pobreza ya se conjuró, que tenemos en pleno empleo. El desempleo real, a ver si uno entiende eso, desempleo real, creo que es la expresión correcta, es aquel que se mide en las encuestas con la parte de la población que afirma que ha buscado empleo en el último año. Esa es la tasa de desempleo abierta. Abierta, esa es la tasa abierta. Bueno, esa tasa de desempleo está en un 7%, 7 y tanto por ciento. Números redondos lo estoy poniendo. Bueno, ojalá nosotros poderla reducir a menos del 5%, que es cuando técnicamente se dice que hay pleno empleo. Entonces, pero que va bien, va bien. La economía está generando empleo. Si yo estuviera en la posición de estos críticos atroces que tenemos, bueno, pues yo diría, no, necesitamos más que ahí. Es insuficiente, y diría tal cosa. Muy bien, pero ahí a tú señalar que la economía dominicana se ha estancado, que crece solo motivada por el endeudamiento. A mí me parece que negar, por ejemplo, los datos que tú has señalado, ingreso entre 2.500 a 3.000 millones anuales en ingresos en divisa por inversión extranjera directa. Eso quiere decir que de toda la inversión que se realiza en Centroamérica y el Caribe, más del 50% van como destino República Dominicana. Claro, y ese no es un invento. Como tampoco es un invento que han crecido las remesas, tampoco es un invento que ha crecido el turismo. Incluso si usted ve sector por sector, usted puede palpar el crecimiento. Solo una persona que está anímicamente predispuesta deja de percibirlo. Eso usted lo ve en el comercio, eso usted lo ve en la construcción. Usted nada más tiene que mirar un poco el panorama y usted se va a dar cuenta, donde quiera usted ve una grúa. Eso es crecimiento. Pero tú sabes una cosa, y eso le digo también a los amigos televidentes, una forma de medir el crecimiento de la economía, fíjate, es por el lado de las importaciones. Un país que todo lo tiene que importar, todo lo que usted tiene puesto en este momento tiene un componente importado. Exacto. No hay nada. Nosotros somos un país que exportamos todo, casi todo, porque no tenemos materia prima en demasía. Entonces, si la economía crece
las importaciones. Si crecen las importaciones, debe crecer o debe acentuarse, que debe ser la expresión correcta, el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pago. ¿Por qué? Porque necesitamos gastar siempre más dólares, pero resulta que esta vez la economía está generando más dólares porque hay ventanas, para decirlo de alguna manera, que están produciendo esos dólares, y está reduciéndose ese déficit, que es un déficit que es como consono con la vida misma de la economía. Como yo te he dicho. Y hay que decir, mira, esos resultados no son el producto de la casualidad, son el producto de políticas bien concebidas. Por ejemplo, ese incremento en las exportaciones que se acaba de registrar es el producto de medidas recientes que se han adoptado precisamente para estimular las exportaciones en alianza público-privada, o sea, el sector gobierno con el sector privado. Se declaró el año del fomento de las exportaciones y se determinaron leyes y se tomaron iniciativas relacionadas con la agilización de todo lo relacionado con la gestión de exportación. Se mejoró la oferta exportable, se involucraron a las embajadas y consulados como promotores de comercio mediante entrenamiento al personal diplomático y consular, y ahí está. Y puedes asegurar que al cerrar el año el incremento va a ser mayor. ¿Como resultado de qué? Como resultado de esas políticas. Yo siempre he dicho que nosotros tenemos que desarrollar garras, y lo dijo justamente cuando se dio el pistoletazo de salida el ministro administrativo de la presidencia, donde él hablaba, hay posibilidades, incluso aquí mismo, cerquita de nosotros, en la región del Caribe, hay muchísimas oportunidades, hay otros países que están exportando, y él hablaba de la necesidad de desarrollar precisamente garras empresariales para aprovechar las oportunidades que hay, y en eso se está. Muy bien, vamos a un cambio, señores. Este tema está, a nuestro modo de ver, interesante. Prometemos ampliarlo al retorno de esta breve pausa. ¿Qué harías si te ganas $1.000.000 de pesos? $1.000.000 de pesos. Banreservas premia tus ahorros todas las semanas y te hace millonario. Por cada 500 pesos o su equivalente en dólares que incrementes en el balance promedio de tu cuenta de ahorros Banreservas, generas un boleto electrónico para ganar premios de 100,000 pesos semanales y un premio final de $1.000.000 de pesos. Banreservas, el banco de los dominicanos. La revista diaria.com. La información y la opinión en toda su diversidad, alcance y contexto, servida con actualidad y apego a los hechos. La revista diaria.com, el digital que marca la diferencia. Esta es Noemí. Luego de un largo día de trabajo, lo único que quiere es llegar a su casa para estar con sus hijas. Conectando con la línea 2 del metro y la OMSA, el nuevo teleférico de Santo Domingo le permite ahorrar dinero, ganar tiempo y moverse de manera digna, rápida y segura. Este moderno método de transporte acerca comunidades como Gualey, Los Tres Brazos y Sabana Perdida, hasta el cruce con la Charles de Gaulle y el resto de Santo Domingo, haciendo más fácil a sus habitantes volver a casa, descongestionando las vías y mejorando la vida de más ciudadanos. Así, Noemí, igual que miles de dominicanos, puede terminar su día feliz y tranquila, volando bajito con el teleférico de Santo Domingo. Gobierno de la República Dominicana, con la gente y para la gente. Actualidad, ciencia, tecnología, pluralidad, política, deportes, cultura, economía. Diariodominicano.com, el medio de comunicación. Muy bien, señores, aquí estamos en su programa Equipo Mediático,
equipo mediático correspondiente a este día, como ustedes saben, el día que estamos nosotros, Cristino, José Manuel y un servidor de ustedes, Orión. José Manuel no está con nosotros en este momento. Hemos estado analizando, como ciudadanos de la República, sin ningún tipo de pretensiones más allá, el comportamiento de la economía dominicana, que justamente coincide con este informe del Banco Central, que señala que la economía en el mes de julio, es que dice, Sí. creció 6 puntos, casi por encima de 6 puntos. Sí, Se más de convierte 6 puntos. ahora mismo la economía dominicana en la de mayor crecimiento, porque se ha mantenido por encima de 6% en los primeros 8 meses, primeros 7 meses, y ahora en el mes 8 que se analiza, 6.5. es 6.5%. Miren, eso no se puede negar. El problema de este bombardeo, primero que es muy orquestado, muy bien organizado, en la intención de disminuir la percepción, o transformarla, o cambiar la percepción de los ciudadanos alrededor y de los agentes económicos, alrededor de que si la economía dominicana crece o no. Cuando ven que el jabón sabe a queso, entonces dicen que no, que es por el endeudamiento. Ya hemos hablado del endeudamiento y hemos dicho cosas que también son muy simples de afirmar. Endeudamiento es igual a déficit fiscal. Que no sea, estamos hablando del endeudamiento que motiva el ejercicio del presupuesto. Porque hay endeudamiento, por ejemplo, la presa de Monte Grande tiene un empréstito aprobado. Ese tipo de endeudamiento yo pienso que no se objeta, porque es el que tiene retorno. El ejercicio del presupuesto en sí mismo refleja toda la sociedad. Y para tú en un año pretender satisfacer mínimamente la base fundamental de los reclamos sociales, tú necesitas un monto presupuestario de determinada magnitud, que en economía como la nuestra te va siempre a proyectar un déficit, es decir, falta dinero para ejecutarlo plenamente. En este caso creo que estaba en 2.3%, el que está actualmente en ejercicio. Uno quisiera que fuera un presupuesto totalmente equilibrado, pero no es posible por lo que tú señalaste hace un momento. La presión tributaria de la República Dominicana, que es el ingreso que tiene por tributo, por impuesto, en proporción al Producto Interno Bruto, es de apenas 14, tú dices 14.9. 14.9, eso dijo el ministro de Hacienda. Que precisamente él decía, o sea, decir que el crecimiento tiene que ver con endeudamiento, eso es un disparate. Precisamente por eso. Exacto. Porque él explica, tú no puedes analizar la dinámica de la evolución de la deuda dominicana sin tú enfocar ese aspecto, porque eso es lo que explica precisamente el crecimiento de la deuda. Es eso lo que lo explica. Claro. El promedio en la región es 23, la presión, y nosotros tenemos 14.9. Eso es. Y con muchísimas necesidades. Entonces fíjate que ya no se habla del dispendio. Porque ¿cómo hablar del dispendio en un ejercicio del presupuesto que le dedique el 4% a la educación? Por ejemplo, ¿cómo hablar del dispendio con obras materiales tangibles como la que estamos viendo? 911, el teleférico, la ampliación del metro, autopistas, carreteras. Y todos los programas sociales. Todos los programas sociales que se tienen. Los 28.000 millones de la visita sorpresa, los 20 y tantos mil millones del toda la asistencia a las MIPYME, la democratización del crédito. Entonces ya no se puede hablar tanto ante el dispendio. El dispendio, bueno, ya el dispendio no se ve a un presidente que cuando sale del país... La inversión en agricultura, que ha sido muy... Retorno de inmediato a la inversión en la agricultura. Entonces, endeudamiento, a lo que yo me refiero en el ejercicio del presupuesto, es igual al déficit fiscal. Usted una de dos, usted me dice, hay endeudamiento, bueno, está bien, vamos a atacar el déficit fiscal. El déficit, el faltante, ¿cómo lo atacamos? A través de incrementar
los ingresos, la presión tributaria. ¿Cómo se hace? Como otra forma muy simple de decir, si la economía está creciendo y no hemos podido nosotros conjurar definitivamente el déficit fiscal, ¿por qué? Bueno, porque ese dinero se está quedando en nichos muy reducidos, una parte de ese. Quiere decir, en sectores de la economía que reciben una alta rentabilidad que no se refleja en la fiscalidad. ¿Es correcto? Tú recibes X sector, no hay que decirlo, y tú no tributas en la proporción a los ingresos que tú estás recibiendo, a las utilidades que tú tienes por el crecimiento de la economía. Yo incluso a veces me pregunto de dónde es que el gobierno está sacando los chelitos. Porque acabamos de llevar ahora mismo a la Romana el 911. Romana y Valladolid. Eso incluye Valladolid. 700 millones. Incluye Guaymate, que está como a 20 kilómetros más o menos de la Romana, un municipio. A final de año 7 millones de personas van a estar involucradas en el servicio del 911. Y ya eso está en varias provincias del país. Y todo eso es un esfuerzo, significa un esfuerzo económico. Grande. Ahí están trabajando cientos de personas prestándole servicio a la población. Eso es así. Y una forma también de uno decirle a la gente, ese servicio 911 no es un servicio de civilidad y de calidad de vida. Claro. Es un servicio de civilidad, es decir, una nación civilizada. Como decía... y es de seguridad y es de calidad de vida. Como decía el ministro Montalvo, eso a veces marca la diferencia entre la vida y la muerte. Y que es así. Sí. Es así. Y es un servicio que está siendo muy eficiente, sin duda alguna, muy eficiente. Bueno, aspiramos a más, sí. A mí me gustaría, mira, nosotros no estamos ni siquiera llamando la atención a que critiquen aspectos. Nosotros también estamos obligados a censurar acciones que uno entienda que no están correctas dentro del ámbito público. Lo que uno, en este caso nosotros censuramos, es el hecho de que se pretenda decir que el queso es jabón. Y no solamente que es jabón, sino que es jabón de cuava, que no hace espuma. Cuando usted puede decir que es un queso que no tiene la suficiente leche, o que la vaca no fue debidamente ordeñada, lo que usted quiera, pero decir confundir el queso con el jabón no es correcto. La economía dominicana está creciendo, está generando empleo. Este país tiene el 80 a 85% de la seguridad alimentaria, tanto del sector agropecuario y del sector agroindustrial. O si no, pregunten en las góndolas de los supermercados y de los colmados si hay escasez de algún alimento, no solamente básico, sino optativo, como se diría. O si hay algún incremento desmedido en los precios de los artículos de primera necesidad. El Banco Central te dice, te mide la inflación. Ahora usted compare eso con lo que está ocurriendo en el mercado. Lo que pasa es que tú sabes que en eso hay un efecto visual o sentimental o de bolsillo. El producto no es que está caro, es que en algunos sectores, y ahí está todavía la inequidad, la gente tiene menos dinero para acceder a los bienes fundamentales. Entonces, un plátano está caro a un precio que tiene que ser garantizar la sustentabilidad o sostenibilidad del productor, claro. Del productor. Entonces tú dices, no, ese plátano debe estar a 2 centavos. Bueno, debe estar a 2 centavos porque tú ganas salario mínimo y tú ves que tu situación tiene que alargarlo. Eso es verdad. Entonces vamos a hablar de aumento general de salario en el sector privado. Porque es que todo el mundo tiene que involucrarse en el desarrollo. Todo el mundo tiene que involucrarse. El gobierno ha aumentado los salarios de los médicos, de los maestros, de los agrónomos. Entonces, la gente siente que su salario se ha quedado rezagado, lo cual es verdad en el sector privado. No podemos, porque con el clásico de que si incremento salario, produzco despido. Sí, no, y además de eso, el salario se tiene que corresponder con el nivel de productividad, que es lo esencial. Naturalmente, hay gente que te dice a ti, bueno, pero ¿de qué crecimiento económico me están a mí hablando? Si yo
tengo los mismos ingresos. Yo no he mejorado mi condición de vida, pero es por lo que tú estás diciendo. Sin embargo, otro individuo, por ejemplo, cuando se inaugura un supermercado, ¿qué significa eso? ¿Cuántas personas trabajan en un supermercado? Ahí deben haber, qué sé yo, 70, 80, 90 empleados. En un supermercado de esos de los grandes. Si tú abarcas, si tú ves todo lo que, la parafernalia que entraña, tú movilizas esa maquinaria. Bueno, el que está trabajando ahí sí ha mejorado sus condiciones de vida. ¿Tú sabes por qué? Porque ese no tenía empleo y ahora lo tiene. Y probablemente ese pudo salir de una situación de precariedad, de una situación de pobreza, a convertirse en una persona con unos ingresos más o menos. Ese está mucho mejor. Y así, si tú calculas, por ejemplo, la cantidad de empleos que se han generado, tú vas a llegar a la conclusión de que el bienestar es realmente mucho mayor, aunque haya gente que su nivel de vida no se haya alterado, producto de ese crecimiento económico. Eso es así que funciona la cosa. Como diría en un parlamento. Esto es, tú sabes, sí, verdades de perogrullo, sí, pero a veces tú tienes que explicar eso. Suficientemente debatido este tema, lo damos por concluido, vámonos a un cambio y vamos a ver si hay... Yo te voy a proponer temas de lo común que también deberíamos nosotros atender. Vámonos a un cambio y vamos a retornar casi de inmediato. Papi, necesito que me deposite, que no me dan cuarto. Resuelve al instante esos apuros y realiza todos tus pagos, transferencias y mucho más a través de tu banco en banreservas.com. Siempre activo y seguro para que resuelvas desde donde estés, tu banco fuera del banco. La revista diaria.com. La información y la opinión en toda su diversidad, alcance y contexto, servida con actualidad y apego a los hechos. La revista diaria.com. El digital que marca la diferencia. Soy Noemi Martínez, madre soltera de 3 niñas. Vivo con mi madre y una perra que se llama Chica. Soy asistente de producción de un canal de televisión. El teleférico va a cambiar mi vida muchísimo, porque el proceso para llegar a mi trabajo, la trayectoria era muy difícil. Tenía que levantarme tempranísimo para preparar alimentos para dejar las niñas. Iba a la cama, le daba un beso. Después agarraba un motoconcho, siempre con una funda porque podía llover. Después el carro público, la gente presiona a uno va muy pegado en el carro, suda. Pagaba 25 pesos de motor, 25 de carro y 20 de metro. 70 pesos para ir y 70 pesos para venir. Ahora con el teleférico lo voy a poder hacer con 40 pesos, 20 pesos para ir y 20 pesos para regresar. Me voy a ahorrar 100 pesos diarios. Con esto voy a cambiar el techo de mi casita, que es de zinc. Solo tomo el teleférico, me transfiero hacia el metro, llego a mi trabajo relajada, sin estrés y con ánimo de trabajar. Yo sé que al igual que yo, todo el dominicano estará agradecido por esta bendición, por esta esperanza que te ha traído a nuestro municipio, por esta luz que nos va a alumbrar a todo. Esto es futuro, esto es progreso. Gracias, señor presidente. Santo Domingo vuela bajito. Gobierno de la República Dominicana, con la gente y para la gente. Actualidad, ciencia, tecnología, pluralidad, política, deportes, cultura, economía. Diariodominicano.com, el medio de comunicación. Muy bien, señores, miren, no nos acostumbramos a estos temas, no es porque uno no quiera abordarlos, sino como es del dominio del gran público. Nosotros tratamos siempre de tener temas que no le llegue tan de forma tan prolífera a los ciudadanos. Por eso es, no por otra cosa. Pero bueno, a nosotros deberíamos señalar la muchacha esta rumana que
murió al caer de un 8º piso y que se atribuye el asesinato a su pareja, novio, sí. una muchacha de 21 años. La ha consternado a la sociedad dominicana también, lo mismo que pasó con la muchacha Emmeline. Y eso, yo quisiera nada más decirte para que tú comentes una cosa que a mí me parece que deberíamos reflexionar. Los dos matadores de esas dos muchachas, la muchacha que mataron embarazada en Cotuí fue, allá, son Francisco, ¿no? en San Francisco fue, no fue, En Agua, fue en Cotuí. en Cotuí. Sí. Los Yo dos, confieso que no le doy mucho seguimiento. por a eso, casos, los ¿verdad? dos asesinos son hijos de sus señoras madres. A mí me llama mucho la atención que los padres, después que pase una cosa así, de alguna manera intenten encubrir el crimen de esa naturaleza. La muchacha cayó al pavimento del 8º piso desnuda, completamente desnuda. Nadie se suicida en esa forma, número uno. Número dos, ya los fiscales han determinado con documentos del médico legista que el individuo que se indica como matador de la muchacha tenía laceraciones que se lo produjo la muchacha al defenderse de la agresión forcejeo, sí. en un forcejeo. Pero el individuo no va a ver el cadáver de la muchacha ni a decir, ni a pedir auxilio, sino que se va por otro lado. ¿Y quién es que la busca? En un vehículo que lo manda a buscar su señora madre. Y después, ¿cómo no se entregan a la policía, lo apresan? ¿Con qué anda? Al amparo de su señora madre. Es decir, un padre tiene que ser, ante una desgracia como esa, lo suficientemente responsable para decir a su hijo, entréguese a las autoridades. Y vamos a sufrir porque se sufre, es su hijo. Una tragedia de esta naturaleza, pero ¿cómo es posible que usted... ¿Qué es lo que se pretendía? Eso pasó con la otra señora esta que está presa. Sí, aunque el caso de la señora, la mamá del joven, el autor del crimen, o el que se indica como autor del crimen, ella participó de una manera activa ya en los esfuerzos por encubrir, en el proceso de comisión del delito. Mira. ¿Tú te refieres a la del interior? Sí, a la mamá del muchacho. Sí, que mató a Emily. No estoy tratando de acordarme del nombre, pero no me llega a la cabeza. Marley. Vale. Bueno, el asunto es, mira, con respecto a este caso, dice la fiscalía que el muchacho estaba haciendo algunas gestiones como para irse del país, que yo creo que es muy revelador. Además, en el video se nota que él está muy alterado. Es más, si yo hubiese sido el individuo que los atendió a ellos ahí en ese momento, a lo mejor yo hubiera sugerido que esos muchachos no entran. Uno, claro, es difícil tú meterte en la vida personal de la gente, pero se nota que el tipo está alterado. Claro, el que conocía la relación tormentosa de esta pareja podía darse cuenta del peligro que entrañaba hospedarse en ese momento con un individuo en esa condición. Consuelo de Prader hizo un relato sobre eso, que era vecino de lo que hacía ese señor con esa muchacha. Exactamente. Y que además dicen que es un consumidor de droga. Eso puede explicar también muchas cosas. Para mí es muy revelador. Él aparece en el video con una barba copiosa. Y después, como al otro día, apareció afeitado. ¿Qué significa eso? Que él estaba tratando de disimular un poco con el ojo, precisamente para facilitar su salida del país. Yo lamento mucho, son dos personas jóvenes, y ese muchacho está ahora en una situación muy difícil, producto de un error en el que no debemos caer nunca. Nosotros tenemos que manejar con cuidado las relaciones, ese tipo de relaciones de pareja. Y yo creo que la sociedad debe mandar siempre ese mensaje. No puede haber tolerancia frente a abusos como el que estaba cometiendo de manera sistemática con esa muchacha, este joven. Así es. 30 años.
va a ser difícil. A mí me recuerda eso, ese mismo caso de Emily, y me recuerda en lo que tiene que ver con la actitud de la gente, porque eso ha conmovido a la sociedad dominicana. Me recuerda el caso de Emily, también un poco el caso de Jenna Jaibar. Ese muchacho óigame, no hay forma de que él pueda conseguir ganancia de causa en esta situación. Por más buenos que sean los abogados. Y por más diligenciosos que sean los progenitores. Exactamente. Porque eso es lo que... después de una desgracia así, ¿qué uno puede hacer que no sea reflexionar? Y uno dice, pero los padres están para encubrir a sus hijos. No hay suficiente valor cívico para uno decirle, hijo mío, tiene que entregarte después de esta desgracia. Yo fui inocente, mamá, demuestra tu inocencia en los tribunales. No hay otra forma. Claro que sí. No hay otra forma. Bueno, nos queda un tema ya, nos quedan unos minutos, 2 minutos. No es que nosotros no queremos hablar del tema de la diputada Yomaira Medina. Lo que pasa es que en el terreno que está es imposible hablar. Las redes sociales se han encargado de manejar este tema con mucha, ¿cómo se llama eso? Cuando mucho morbo. Mucho morbo, mucha morbosidad. Entonces uno interviene. Bueno, ella dio una explicación que a mí lo que me parece, ella presentó también que adquirió las mochilas. Presentó una factura con comprobante fiscal. Sí. Y con el pago de los impuestos y un cheque. Va a ser muy difícil trabajar, mantener aquí un criterio de cualquier naturaleza relacionado con la sensatez, con un nivel de felonía tan fuerte que hay en las redes, con un nivel así. Parece que con la sobraron de este lado, es lo que yo me imagino, y lo mismo que elaboraron, que era lo de la Secretaría de Educación, que era lo de ella, lo que hicieron fue que a la que estaban ahí le pusieron una cosa encima y désela para los muchachos. Tú sabes que a mí me recuerda eso, lo que pasa con los libros. Si tú vas a hacer una segunda edición de un libro, ¿a dónde tú vas a ir? Al mismo que hizo la primera. Al mismo que hizo la primera. ¿Por qué? Porque ya ese tiene las planchas y tiene todo ahí y te va a salir mucho más barato. Entonces ese proveedor tenía ya toda la parafernalia montada, tenía los materiales y tenía todo seteado, unos miles más de esos ejemplares. Además, eso era lo que... Además hay que ponerse a pensar, 3.000 mochilas de esas. Eso es la diferencia para que ella ganara la senaduría de San Juan. También hay que ponerse a pensar con la gente, ser un poco menos felino. Ella da su explicación. ¿No le gustó? Bueno, no le gustó. Le gustó y ya. Pero bueno. Muchas gracias, señores, por estar con nosotros. Este es su programa Equipo Mediático. Nosotros vamos a estar mañana de nuevo con otro equipo mediático, ciudadanos de la República que van a estar con ustedes, tratando también temas de gran interés. Agradecemos mucho que nos hayan brindado su atención en esta noche. Hasta mañana. Objetivos, directos, precisos. Teleradio América, líder en comentarios. Continuamos en Mao, Valverde, donde una de las principales actividades que sus